Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muy amables por estar aquí nuevamente en un capítulo más de Visceralmente Inteligente. Hoy me encuentro con la grata compañía del psicólogo Jonathan Suárez, psicólogo entendidísimo de todas estas situaciones de salud mental. Es para mí importante también, por medio de este espacio, promover y compartir para irnos nutriendo, irnos empapando acerca de estos temas tan importantes que nos afectan como sociedad, no solo a los jóvenes, sino a personas de todas las edades, hombres, mujeres, más que nada en vista de estas situaciones, de esta situación caótica que vivimos como país, como sociedad en general. No podemos subestimar, no podemos hacernos de la vista gorda ante estos problemas. Coméntanos, Jonathan. Giovanni, muy amable, muchísimas gracias por la invitación. Has dicho algo muy importante, analizar, sintetizar cómo está nuestra sociedad, nuestra comunidad el día de hoy. Porque es muy importante hablar de salud mental, no solamente hacer ese reduccionismo teórico de ansiedad y depresión. Te das cuenta que la salud mental engloba otras áreas más. Y creo que nuestra sociedad debe estar informada y debe ser también consciente de todos estos factores que le terminan afectando con el fin de alcanzar un grado de bienestar, ¿no? Y el alcanzar el grado de bienestar consiste no solamente desde el propio de las autoridades, sino también de que la comunidad primeramente se eduque para que pueda dar solución a corto o largo plazo según su problemática. Yo creo que es muy importante eso, que la comunidad primeramente comprenda y entienda el tiempo que está pasando, los tiempos que está viviendo y a la vez que busque la ayuda profesional, porque es muy importante eso. Para eso hay que desestigmatizar el tema de salud mental. Creo que eso sería el primer paso. Estoy totalmente de acuerdo y qué bueno que se vaya visibilizando, se vayan exponiendo estas cosas, estas temáticas tan importantes y relevantes que deberíamos de haberlas atendido hace mucho tiempo atrás. Yo debo admitir con cierta vergüenza que hasta hace algunos años atrás era de los que de forma burlona quizás me refería acerca del tema de la salud mental cuando hablaban de los psicólogos y tantas cosas. No de forma peyorativa, pero sí llegué a pensar torpemente que no era algo tan necesario buscar ayuda acerca de estos temas de salud mental. Pero hoy he cambiado de parecer y rectifico mis comportamientos. Eso es parte también de ir mejorando, ir avanzando, ir madurando. Y pues bueno, hoy creo que es un tema muy importante de tocar y que es muy importante de hacer presión para que los gobiernos en general, seccionales y generales, le tomen las cartas del asunto de este tema. Sí, más que todo porque yo creo que, mira, yo te hago a ti una pregunta. ¿Cuáles son, en este momento, ya que estamos iniciando un proceso electoral, cuáles son los candidatos que realmente piensan en función de un marco a mucho más abierto y a escuchar también a profesionales, a la propia comunidad, sobre aquellas cosas que le están afectando? Entonces, salud mental consiste en eso. Yo, hasta vez, siempre en los programas o en los proyectos de las autoridades que tienen está la teoría, pero muy pocas veces se ejecuta eso. Y yo creo que el candidato que ahora tome en serio, pero de verdad, esto es lo que tiene que ver con políticas públicas en salud mental, va a marcar un antes y un después. Eso que tú dices es importante. No solamente se trata de que el candidato hable o nos haga creer que va a interesarse acerca de la salud mental. Claro. Es realmente sentarse a trabajar y escribir cómo podrían consolidarse políticas públicas duraderas. Porque el problema es este, ¿no? El problema es que, ok, podemos tener una determinación, llegar a una resolución ahora y eso con el cambio de gobierno se esfuma y se desvanece. Entonces, lo que hay que hacer es marcar un precedente, dejar marcado un trabajo establecido para que en el momento en el que se cambie el gobierno pueda hacerse un trabajo, pueda seguir haciéndose ese trabajo. Claro, mira, te doy un dato muy interesante. España es el primer país de toda la comunidad europea que consume más ansiolíticos. Imagínate. En este marco de atención y de urgencia, las comunidades del Ministerio de Sanidad se han puesto en marcha en crear un programa de salud mental general. ¿Por qué? Porque en España existen comunidades autónomas, la Comunidad Autónoma de Cataluña, la de Madrid, la de Valencia, etc. Y cada uno tiene un programa de salud mental. Pero un programa de salud mental en general, donde ellos dicen, ¿sabes qué? Es necesario que tengamos un psicólogo de cabecera para atención primaria. Ahora, yo te pregunto, ¿tú conoces aquí un hospital en Ecuador que tenga un psicólogo de cabecera en atención primaria? No he oído respecto a eso. ¿Verdad? No lo hay. Por lo general,
siempre tenemos al médico de cabecera, Ujú. pero hay ciertas situaciones que uno acude al hospital y son problemas relacionados a temas familiares. Ok. Por ejemplo, la violencia de género. Otro también tiene que ver con los problemas emocionales. Otro tiene que ver con el consumo de alcohol, y etc. Entonces nos damos cuenta de que la salud mental, ahí vamos abriendo ese gran paradigma de lo que tiene que ver. Entonces son problemas psicosociales o factores psicosociales que están incidiendo en este 2025. Y como ya habíamos hablado en otras cámaras, la pandemia lo que hizo es profundizar muchas cosas más, pero también dar paso, en este caso, a la figura del psicólogo. Ahora que tú topas ese tema, sí, el otro día contigo conversábamos también al respecto de eso, y aquí con mi socio Cristian y mi amigo, conversando al respecto de cuánto nosotros subestimamos el problema de la salud mental luego de la pandemia. Jóvenes, madres de familia en general, que han quedado con un cuadro, diría yo que no es de histeria, porque sería demasiado llamarlo de esa manera, pero sí viven como una incertidumbre diaria, y eso no ha cesado con el pasar del tiempo. Se mantiene y viven ahí con una incertidumbre, con un temor, como lo que hablábamos de salir, de ver si es que acaso esto podría ser que se repita, y un sinnúmero de cosas que lo que nos dicen es que no están en paz, no están viviendo una calma mental. Y tampoco tienen centros especializados para tratar este tipo de situaciones. Por ejemplo, el duelo. Yo te pregunto, según la comunidad, la propia comunidad y aquellos que nos están escuchando, uno póngase a pensar, muy aparte de los problemas personales que pueda llegar a tener, ¿cuáles son esos factores a nivel comunitario? Porque pensar en salud mental no es que si yo estoy bien, ¿no? En este caso, toda mi vida va a estar bien, tengo acceso a una casa, aire acondicionado, internet y demás. Pero yo vivo en comunidad. Y cuando yo pienso en comunidad, yo estoy pensando en el bienestar colectivo, global, con el fin de que todos alcancen el mismo espacio que yo tengo y lo demás, de una forma equitativa, ¿verdad? Ahora, le pregunto a la propia comunidad, ¿cuáles son esos factores psicosociales, ¿verdad?, que están afectando el día de hoy a su propia comunidad, es decir, a nuestra realidad? ¿Cuál en este caso sería aquellos factores que están incidiendo y que terminan incidiendo de forma directa o indirecta? Una forma directa, ¿quién podría ser? Los problemas que tengo con mi esposa, los problemas que tengo con mi hijo, los problemas laborales. Pero después de todo eso, a nivel colectivo, ¿cuáles son esas cosas que también terminan incidiendo? Prendo el televisor y ¿qué es lo que escucho? Las desgracias y los horrores, claro. ¿Verdad? Entonces, yo me doy cuenta de que algo está pasando en mi sociedad, pero me quedo inactivo. Porque digo, no es mi problema, eso es problema de otros entes, de otras instituciones. Pero no, yo vivo en comunidad. Y si algo le pasa a mi vecino, si algo le pasa al vecino de la esquina, si algo le pasa al tindero, eso termina afectándome a mí. Eso es muy, muy interesante, y yo siempre lo he pensado, y por citar estas cosas a mí me han llamado socialista y un sinnúmero de cosas. Claro. Porque el problema es que la gente no entiende, nosotros no vivimos en cubículos o en burbujas. Claro. Puede que yo esté muy bien, pero si mi barrio está sufriendo de situaciones adversas, ese bienestar efímero que yo puedo sentir va a desvanecerse muy rápidamente y se traduce en otra cosa. Otra cosa que citabas y que me parece algo muy interesante es que lamentablemente, y lo he notado y sé que todos hemos visto de forma jocosa esto, aquí nosotros en el Ecuador tenemos la mala costumbre de almorzar viendo noticias. Eso es una práctica que en lo que a mí respecta es bastante poco sana. Almorzar, ir digiriendo tu comida, ir alimentándote con comida, y al mismo tiempo también alimentar tu cerebro o contaminar tu cerebro con todas las cosas que suceden o todas las cosas que nos pasan en las noticias. Creería yo que también eso es un error, y por ahí se va degenerando también la psiquis. Claro, más que todo porque, a ver, si es un tiempo de disfrutar la comida, ¿no? De disfrutar la comida que yo tengo que estar en calma y en paz. Eso lo dicen muchos especialistas. Es más, desde los médicos, yo recuerdo a los médicos que decían, si usted está almorzando, está desayunando, en este caso no vea televisión, escuche algo mucho más relajante, música. Pero la mayor parte del tiempo de lo que comparten a veces los medios de comunicación es referido a qué. Ahora, las personas por lo general siempre buscan un tipo de información, y creo, y es necesario el día de hoy, brindar un aporte social a la propia comunidad, es decir, temas que tengan relevancia. Por lo general las personas van enfocados a lo que tiene que ver farándula, a temas muy triviales. Y yo entiendo de que todos estamos en el derecho de buscar y de tener libre la información, pero al día de hoy las necesidades son otras.
Sí. ¿Verdad? Y tenemos que en este caso hacer frente a todas estas problemáticas. ¿Y de qué forma? Lo que te digo, tratando con un modelo psicoeducativo, que ese es el gran problema que hemos tenido también nosotros de parte de los psicólogos, porque tenemos que también mirar hacia adentro. Correcto. Nosotros los psicólogos, a veces la academia no nos gradúa para esto, y nosotros tenemos que ir y abrir esos espacios, y necesitamos estos espacios. Entonces la comunidad también tiene que ser abierta y flexible, de que si el psicólogo ya no tiene que estar en el consultorio, ya no tiene que estar sentado detrás del escritorio y esperando que la persona venga. Yo tengo que salir y conocer mi realidad, tengo que caminar por mi ciudad. Y esa es la tarea que en cambio yo particularmente me he dado. Yo voy en la calle y converso con las personas y veo en este caso a una persona que está pidiendo dinero, me imagino qué hay detrás de esa vida. Tú ves al vendedor que todos los días está en la calle principal de la avenida Quito y tú te das cuenta que a veces la frustración, nadie le compra. Tú te das cuenta de que hay un adulto mayor que sigue vendiendo a pesar de su edad y que debería tener una mejor calidad de vida. Entonces tú te das cuenta cómo está construida nuestra sociedad, pero para eso hay que también hacer un repaso histórico de cómo esas medidas públicas no han sido justamente puestas en acción y que han tenido que pasar mucho tiempo. En cierta medida disfrutamos de verdad de un auge de ciertas políticas públicas que fueron beneficiosas, pero todavía falta mucho más. Estoy de acuerdo con eso. Regularmente cuando uno recorre las calles, y eso es algo que nosotros hemos naturalizado, la gente con problemas de salud mental, la gente con ya cuadros un poco más complicados y que viven despojados de sus pertenencias o de su ropa en la calle. Esto es algo que yo soy muy curioso en ese aspecto, siempre me gusta notar, porque el problema es que la gente los ve, pero no los mira. O sea, es como que, sí, haces tu mirada y es como una mancha que vemos siempre, ¿no? Algún indigente, alguna persona con un claro problema de salud mental, y no hay ningún lugar, un espacio, un lugar de acogida para estas personas, y más aún no hay un tratamiento que se le pueda dar a estas personas. Y eso es algo que es muy probable que la sociedad civil también tenga que armarse de valor y de empezar a combatir eso, o de lanzar ideas para ver cómo se puede remediar de una u otra manera, a corto o a largo plazo, el problema de la indigencia en las calles. En Guayaquil es una cosa impresionante. Yo veo con mucho dolor cómo la gente, naturalizando, gente que sin ropa, literal, ahí. El otro día, pero ¿sabes qué? Y esto es algo que para mí es importante, verlos, literal, notarlos. Porque si tú haces como que no están ahí, no existen, no están, estamos siendo parte del error. Me parece que ese también es algo que hay que asumir un poco nuestra culpa. Porque, bueno, es verdad, notándolos, mirándolos o viéndolos, o como no vamos a solucionarles la vida, pero al menos le estamos dando el valor de que existe esa persona. Entonces, esto es algo que siempre lo he tenido incluso ciertas discusiones, ¿no? Pero loco, ¿por qué te interesa? ¿Por qué te gusta ver? No, es que es importante que esa persona también note que alguien giró su mirada para atender, para notar que existe. Que ese es el problema también de las personas que viven en esta condición de indigencia o condición de calle. Han perdido también el vínculo, ¿no? Por eso a veces es como la gente tiene miedo a acercarse, porque es verdad que las personas han tenido mucho tiempo que no tienen contacto con otras personas, claro, y han perdido quizás esa capacidad de diálogo o de las interacciones más básicas sociales. Entonces es algo que también es importante acotar. Les agradecemos a las personas que están aquí uniéndose al en vivo. Estamos hablando aquí con mi camarada, mi amigo, el psicólogo Jonathan Suárez, acerca de temas de salud mental tan importante que es hoy en día, más que nada. Siempre ha sido importante, pero hoy más que siempre es importante abordar estos temas. Algo que tengas también que compartir, sí, dinos más. Mira, yo creo, ahorita acabas de decir algo interesante. Yo colaboro justamente con una página dentro de la historia que se llama La Memoria de Guayaquil. Un saludo para Juan, que en este caso es también alguien que se ha interesado en estos temas y comparto yo mucho con él, quien es el administrador de la página. Y cuando yo particularmente he hecho mis investigaciones en cuanto a todo lo que tiene que ver con salud mental, me he dado cuenta de que Guayaquil, como tú lo dices, en cierta medida ha sido muy indiferente con el dolor. Interesante. Ha sido muy indiferente con el dolor. Tú revisas de Revista Patria, 1917, 1918, hasta de un modo muy clasista, niños
que se ganaban betunando zapatos. ¿Saben lo que decían las revistas? En este caso, en algún momento Guayaquil se va a convertir en una ciudad de lustrabotas. Imagínate. Y tú te quedas así pensando, esto salió en una revista. Pero en vez de darle una mirada mucho más humana, exacto, salen, en este caso, gente muy burgués, ¿no? Sentados al lado y el camarógrafo ahí posando para, la persona posando para esto de acá. Cuando tú te vas dando cuenta de las problemáticas sociales, yo me pregunto, aquellas personas que tenían problemas, trastornos mentales muy profundos, ¿dónde acudían? ¿Qué hacían las familias con ellos? Y en unos casos, nos dicen ciertos historiadores, que los dejaban vagar por los quintos infiernos, los quintos muros que existían por la ciudad y se perdían y morían. Nadie sabía de más. Guayaquil, la Guayaquil de hace 50 años no es la misma de ahora. Los problemas sociales de ese entonces a los de ahora no son iguales. Entonces, al día de hoy teníamos que preguntarnos cuáles son esos factores, esas problemáticas sociales que estaban presentes hace 50 años y que hoy se han profundizado. ¿De qué manera las administraciones del pasado, autoridades, hicieron frente a las actuales? Entonces, todo eso nos ayuda a sacar, y siendo muy objetivos, reconociendo de cada parte el trabajo que hayan hecho. Pero tú te das cuenta que hay mucho más. La gente sabe lo que nos dice a veces cuando colocamos ciertas fotos del Guayaquil que no quieren ver. Yeah. No suelen comentar. ¿Pero por qué publican eso? Nos dicen. ¿Por qué hacen eso si Guayaquil es linda, es bella y hermosa? Claro que sí, yo no lo niego. Pero soy guayaquileño y tengo que ver esas realidades que hacen de Guayaquil. Porque Guayaquil nació de las necesidades. Guayaquil somos todos. Guayaquil no es solamente la figura del alcalde, la figura de Guayaquil somos todos. Correcto. Entonces, de esa manera, yo como guayaquileño conozco mi realidad. ¿No? Entonces, ser guayaquileño es más allá, como yo le digo a las personas, es más allá de comer encebollado, más allá de ser extravagante muchas veces. Es más allá de ser sabido, de ser trabajador. No. Ser guayaquileño es conocer tu ciudad de verdad, de un toque humano, profundo, sensible, donde tú te das cuenta de que necesitamos trabajar por una ciudad de calidad. A veces, a mí me da risa cuando ponen la Organización Mundial de la Salud y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, nos dicen, hay ciertos objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, de reducir la pobreza y alcanzar. Pero a veces la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? En un país donde las autoridades, en vez de invertir, cortan los recursos. Es lamentable, sí. Dime tú, ¿cómo tú analizas eso? No, sí, esto es terrible. Para comenzar, la forma en la que estas personas autodenominados servidores públicos, y aquí volvemos, ¿no? A la queja, bueno, no es una queja, es la realidad. Claro. Y de la queja nacen los cambios, siempre yo enfático en exponerlo de esa manera. Lamentablemente aquí no hemos tenido servidores públicos que de forma responsable atiendan estos temas, asesorándose con personas que realmente conozcan la problemática, que puedan desarrollarse proyectos, programas consolidados para poder, programas integrales, a eso me refiero, para poder abordar este tema. Y lamentándolo mucho, siendo, no sé si pesimista, esto sigue sucediendo, la historia se sigue repitiendo y esto no va a dejar de suceder hasta que nosotros, las personas que de uno u otro modo estamos interviniendo en el asunto político, hagamos este trabajo y propongamos estas cosas, porque no vamos a pasar, nos vamos a pasar la vida cruzados de brazos esperando que alguien más lo haga. No, tranquilo, que ya llegará alguien que lo va a hacer, no. Esto aquí es un lema que incluso aprendí yo de mi más temprana edad, del punk, el hazlo tú mismo, el do it yourself. Si no hay mejor trabajo que el que hace uno mismo, con errores y con aprendizajes, pero ir puliéndonos en el camino, esa es la vía, creería yo. Para ir terminando un poco, dinos si quieres algún refuerzo que quieras decir al respecto de tu tema. No, en este caso a los jóvenes, porque esto también va dirigido a todas las edades, pero principalmente a los jóvenes, porque yo creo que hay una generación ávida de conocimiento, hay una generación que está dispuesta a ir, a profundizar, a investigar, a conocer. Ortega y Gasset, este gran pensador y filósofo español, decía, hacer política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros, y muy probablemente en contra vosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que, y es un mensaje claro a todos los jóvenes que se involucren, hacer política es justamente esto, de romper los mitos y los esa fue una frase de Machado, me parece, si no estoy Fernando Machado, me parece que era el... Bueno, la atribuyen a Ortega y Gasset, de Machado, no, hay un poco de todo, pero en este caso, yo
Creo que el mensaje es muy pertinente al día de hoy y que creo que esa generación puede llegar a impactar de verdad. A jóvenes que dicen, me han dicho, oye, psicólogo, yo quiero estudiar psicología. ¿Usted qué me recomienda? Digo, ¿estás dispuesto a investigar, a leer, a tener un impacto en la sociedad? Aunque no te lo reconozcan, muchas veces la gente es muy indiferente. Tú las ayudas y en este caso ni siquiera a veces el saludo. Pero hazlo porque primeramente tienes sentido humano y responsabilidad social. Si tú tienes eso, listo, hazlo. Digo, no hagas el reduccionismo de la psicología, aborda la psicología social, aborda la psicología comunitaria, y eso no te lo enseña en la academia, eso te lo enseñas tú en el diario. Lo que a mí me ha demostrado en estos 10 años, 11 años que yo llevo como psicólogo, es que tú tienes que romper las barreras de lo que a veces te encasilla en la academia, e ir a buscar. Bueno, yo también creo que la academia hasta cierto punto te empapa o te cubre ciertas cosas, pero ahí el resto y de ahí en adelante es un redescubrimiento o los aprendizajes que quizás obtuvimos en la academia con la calle se van complementando y van creciendo y naciendo otro tipo de conocimientos y otro tipo de información. Y la información que te llega, también verificarla, elaborarla, que es lo que nos ayuda. Entonces, de esa manera, investigando y teniendo contacto con la gente, teniendo contacto con nuestra realidad. Yo creo que eso es lo que los jóvenes necesitan. Y los jóvenes necesitan ir más allá de lo que a veces las redes sociales nos ven o nos quieren tratar de vender. Entonces, una manera valiente de romper esos paradigmas, de romper esos tabús en cuanto a lo que tiene que ver con la política, porque eso es hacer política, el contacto con la gente, sí, y conocer las realidades, las necesidades. No en este caso lo que me puedan llegar a decir un discurso donde la gente llega a las emociones, porque el discurso a veces apela a las emociones. Sí. Y te hacen llorar, y te hacen creer ese espíritu mesiánico de que vamos a salir adelante, de que Él es la figura. No, Él es parte, en este caso, del proyecto. El proyecto somos todos. Cuando dejemos esa figura, ¿no?, de que mesiánica, de que alguien nos va a venir a salvar, yo creo que en ese momento marcaremos un antes y un después, para este país, para esta ciudad, para nuestra propia comunidad. En general, sí, totalmente de acuerdo, muy importante, gran aporte del psicólogo Jonathan Suárez en este episodio de Visceralmente Inteligente, hablando un poco de la salud mental, profundizando temas específicos, que espero que en otra ocasión podamos volver a tener tu grata compañía para que nos puedas hablar de otros temas, específicamente también de la salud mental, pero en otros aspectos, claro que sí, ya puntualizados en otras áreas. Es importante que la gente entienda que la salud mental es algo que nos compete a todos y que no hay que burlarnos de las personas que tienen cuadros depresivos o que están pasando por un momento lamentable. Más bien hay que tratar de buscar la ayuda profesional y asesorarnos muy bien. En todo caso, Cristian, el otro Cristian ya se fue. Bueno, bajó, ya no importa, no hay problema. En todo caso, siéntate, hay que darte nomás que igual yo voy a conversar un ratito más con la gente porque quiero conversarles al respecto de algo muy importante también con mi pana Cristian. Cristian, ¿quieres meterse un ratito? Oh, no, tranquilo. Ya, chévere. Entonces, Cristian es trastelón y está bien. Él es un hombre que tiene muchos años, más de 20 años, 24 años trabajando con los jóvenes y es para nosotros importante irles compartiendo un poco de lo que tenemos en mente, de lo que ya estamos haciendo, de lo que va a suceder. Estamos dispuestos a ayudar a las familias. Cuando la gente habla del problema del consumo de sustancias, se enfoca solamente en la persona, en el individuo, en el paciente, en la persona que realmente tiene el problema. Pero muchas veces nos olvidamos de algo muy importante y que es algo que sin ese respaldo, sin ese soporte, muy difícilmente este elemento individual va a poder recuperarse. Es la familia. Es ese cuadro del cual los gobiernos y en general la gente se ha olvidado, del constructo familiar, del poder que tiene la familia, la compañía, la salud, el poder asesorar a la familia y poder decirles, empaparlos de cómo se trabajan estos temas, cómo lidiar con la persona que sale del tratamiento, cómo lidiar mientras está en el proceso y cómo ser luego de que esa persona sale de su proceso, entendiendo que el adicto no solo el que se ve afectado por el consumo problemático de sustancias, la familia está igual
o peor incluso afectada que el mismo paciente, por decirlo de alguna manera. Entonces hemos llegado a la determinación de darles un soporte, de si no se está haciendo nada de parte de los municipios o del gobierno, pues de forma civil, responsablemente, con mucho conocimiento, con mucha experticia. En este caso Cristian Vargas lo tiene, de muchísimos años, más de 20 años, 24 años exactamente trabajando con jóvenes, y con ese respaldo y ese conocimiento llevarlo realmente a las calles de donde se necesita el soporte, de donde se necesita el trabajo, el labor social. Entonces muy pronto nos verán a nosotros en mi perfil, en mi perfil de TikTok y en distintos perfiles que luego iremos compartiendo. Verán historias de personas reales de la calle, sin entrar en el morbo, sin entrar en el asunto del drama, que indudablemente vamos a tener cuadros así. Es inevitable el llorar, el solidarizarse, el abrazo, el palmotón, la lágrima, la angustia, las voces rompiéndose, son inevitables cuando se oyen y se conocen estas historias tan terribles que solemos naturalizar o hacernos de la vista gorda, como a mí no me pasa, a mí no es mi problema, no es mi casa, no es mi familia, a mí no me interesa el resto. Eso nos vuelve una sociedad bastante egoísta, que es de lo que también hablaba el psicólogo al respecto de ese tema, de poder entender que nosotros vivimos en una comunidad, en una sociedad. Vivimos en conjunto, no vivimos aislados en domos, en donde en serio parece que no nos interesa el resto. Creo que hay que hacer ese énfasis y lo vamos a seguir sosteniendo. En otra ocasión voy a específicamente hablarles de este tema. Hoy he querido mezclarlo un poquito con la salud mental del psicólogo, y al final les estoy especificando algo que vamos a empezar a compartirles mucho más a menudo en mis redes sociales o en otros canales que ya hemos de difundir y hemos de comunicar. Por medio de una fundación vamos a ayudar a gente, vamos a sacarlos de las calles, pero no solamente eso, es acompañamiento. Porque de qué vale, y esto no quiero tampoco citar a nadie, pero vemos en las redes sociales muchos, no sé si denominarlos influencers, qué sé yo, no sé cómo denominarlos, pero llegan a las personas, hacen el drama, los recogen, los sacan a ellos en condición de infrahumana y se hacen muchas vistas, millones de vistas y listo. Y esa persona, ¿dónde está el seguimiento? ¿Dónde está el acompañamiento? ¿Qué es de esa persona? ¿Qué es de Pepito, el que lo sacamos de la alcantarilla hace 2-3 meses? ¿Qué es de él hoy en día? ¿Qué está haciendo? ¿Está recaído? Es muy probable, porque lamentablemente sin acompañamiento, sin ese soporte, sin ese respaldo del cual nos hemos comprometido a tener y a hacer, es muy difícil que la persona realmente se reintegre a la sociedad. Por eso nuestro programa es algo integral. No solamente es el rescate o la rehabilitación, sino todo un proyecto, todo un proyecto de vida que va enfocado a la familia. Y esto se lo lleva a cabo con un aprendizaje, un oficio, un acompañamiento, un aporte, un soporte psiquiátrico, psicológico, involucrándonos en el deporte, hablando con la familia, que la familia también entienda que son parte de todo este asunto, de todo este problema y en su momento dado de todo este resurgimiento de ese individuo. Entonces eso es algo que para mí es gratificante, por medio de las redes sociales también compartir buenas nuevas, cosas positivas. Sabemos que hay muchas cosas negativas, entendemos que es así, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos asumir que todo está bien, entendemos eso, pero hay cosas también que nosotros estamos haciendo que son muy buenas de compartir, y creería yo que hay que exponerlas igual o mucho más que las cosas negativas, para que no con el ánimo de achicopalar o de obviar las cosas malas, sino de hacer el énfasis de que también nosotros los buenos, aunque suene a cliché, estamos haciendo cosas positivas y lo estamos logrando y lo vamos a lograr. Entonces esto es algo, recuérdelo, Fundación Proyecto de Vida, un proyecto de vida donde vamos por medio de una fundación a ayudar a las personas con un gran respaldo de un centro
que por ahora lo vamos a mantener en el anonimato. Por ahora lo vamos a mantener en el anonimato, pero es algo para nosotros valioso tener el respaldo de profesionales de la rehabilitación en todos los aspectos, en todos los campos, que nos acompañen, que nos respalden en este proyecto de vida llamado familia. Recuérdenlo y nos van a seguir oyendo hablar de este proyecto de vida que lo que busca es reinsertar y reintegrar a los jóvenes a la sociedad y devolverlos como seres totalmente funcionales. En ese momento, cuando nosotros tengamos la certeza de que ese individuo lo hemos devuelto a su hogar como una persona totalmente funcional, podríamos decir nosotros, en ese caso, en ese momento, que hicimos un trabajo. Si nosotros salimos a la calle a agarrar a un chico, un joven, una niña, una chica, y te vendemos la idea de que la metemos en el centro de rehabilitación y ahí se acaba nuestro trabajo, eso es una pantomima, eso es una estafa. Es como estar apelando al morbo de la gente para generar vistas. Y yo creo que esa no es la forma en la que se debe abordar una problemática tan profunda como es el consumo problemático de sustancias. Teniendo en cuenta que cómo nos han naturalizado otras sustancias que vemos plagadas en las vallas publicitarias, como es el alcohol y el cigarrillo. Bueno, me parece que ya hubo un tiempo, de hecho, en donde estaban prohibidas. No quiero decir en qué tiempo, porque aquí se me vaya a enganchar la gente después. Me va a decir afín a alguien. Pero hubo un tiempo en el que estuvieron prohibidas las vallas publicitarias acerca de alcohol y cigarrillo, que no traen nada positivo a esta sociedad, más que nada en una sociedad un poco desordenada como la que vivimos. Entonces, bueno, me voy despidiendo. Ha sido un gusto realmente tener a Jonathan. Gracias, de verdad. Encantado de tenerlo a Jonathan, el psicólogo Jonathan Suárez, hablando de estos temas tan importantes de la salud mental. Procuraremos tenerlo una vez al mes al menos, ¿no? Una vez al mes para conversar al respecto de este tema. Les hablé también un poco de nuestro proyecto de vida llamado Familia, que muy pronto seguirán atendiendo, seguirán oyendo, tendrán más noticias. Y muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas, a las personas que están siempre atentas, a las personas que nos muestran su apoyo, que me muestran su apoyo también, que nos ven en la calle, que me ven en la calle, y que el estrechón de manos, más que la foto, más que el selfie, es el respaldo que siento y la responsabilidad que se crea en mí, una gran responsabilidad, porque a mí no se me infla el ego. Cuando llegan personas a la foto, al selfie o al estrechón de manos, para mí eso es una responsabilidad más. Poder saber que tengo muchas personas a las cuales no les puedo quedar mal, a las personas, y por supuesto, empezando por mí mismo, eso es un hecho, pero más que eso también está en la responsabilidad, lo externo, con las personas que ven en nosotros, ven en mí una nueva luz, una esperanza, un nuevo cuadro político, y que así sea, y ese es el camino, y agradezco, y pues nos vemos aquí en 2 jueves, ¿cierto? Luego de 2 jueves ya les vamos a tener mucho más. O sea, pasando jueves. Pasando jueves, claro. De aquí, este jueves que viene no, sino el siguiente. Bueno, eso es todo. Muy amables, agradecidos por estar aquí. Y tomen la sopita, tomen toda la sopa, tomen mucha agua, hagan ejercicio, no digan malas palabras. Estoy como Xuxa, estoy como el show de Xuxa. Entonces, nos vemos pronto, nos vemos pronto. Un saludo cordial.